Bueno, bienvenidos. Vamos a arrancar con el primer ciclo de charlas que estamos empezando a dar desde Participación Graduados, que es nuestra agrupación de graduados en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, para los que no saben, de la Universidad Nacional de La Plata. La idea de estas charlas es convocar a graduados de nuestra facultad para que cuenten un poco el impacto que tienen sus trabajos en la comunidad en general. A ver si ya entró nuestra disertante. Ahí estamos, la voy a invitar. Paso les voy contando. Ella es Victoria Misieli, es la vicedirectora del CEPAVE, que es el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. Hola Victoria, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho bárbaro, ¿no? Perfecto. Sí, yo te escucho bien. Cualquier cosa nos van a ir diciendo en los comentarios, pero me parece que todo va bien. Bueno, decía, ella es vicedirectora del CEPAVE, es por supuesto graduada de nuestra facultad, tanto de licenciatura como de doctorado, es investigadora de CONICET, y una de sus líneas de investigación, y por la cual la convocamos para dar esta charla, es los mosquitos de interés médico y sanitario. Entonces, bueno, un poco la idea de esta charla es que ella les cuente un poco acerca de este tema y de este dengue, que es una epidemia silenciosa en este mar de pandemia de coronavirus que tenemos. Y después al final de la charla, que durará un poquito más de 20 minutos, quizás media hora, haremos una ronda de preguntas, así que si quieren ir haciendo preguntas acerca de lo que va contando Victoria o de otras cuestiones que les vayan surgiendo, las voy anotando y al final las respondemos. Así que bueno. ¿Estaría bien? Sí, ahí va. Dale. Bueno. Bueno, entonces, un poquito la definición para luego ir a pasar a la pregunta que me hago en la conferencia, en esta charla. Entonces, ¿cómo es el modo de, o sea, qué tenemos para combatir el dengue? Bueno, muchos se han preguntado y ha circulado bastante el tema de la vacuna, ¿no? Salió en los medios, salió también el ministro hablando sobre el tema de la vacuna. La vacuna es bastante compleja, no hay vacuna para dengue. Y el tema de también el vector Aedes aegypti no solamente transmite dengue, y ahí virus dengue, sino que transmite unos cuantos otros arbovirus. Se llaman arbovirus porque son virus transmitidos por artrópodos, esa es la definición por sus siglas en inglés. Y entre los que transmite dentro de la misma familia tenemos, por ejemplo, el virus Zika. También tenemos, por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla, para la cual sí hay vacuna. Entonces, la verdad es que todos los esfuerzos en la vacuna, hay muchos esfuerzos puestos en la vacuna de dengue, pero la realidad es que aún no ha sido conseguida una vacuna que sea suficientemente buena para la protección contra estos 4 serotipos, para el virus dengue. Entonces, en estos casos habría que poner mucho esfuerzo en todas las vacunas, no solamente para dengue, sino también para Zika y otros arbovirus que son transmitidos por este vector, y hay otros mosquitos que también transmiten otros flavis. Entonces, el tema de la vacuna, ¿por qué es compleja para virus dengue? Bueno, es compleja porque la protección de esta vacuna debe ser igual para los 4 serotipos. Digamos, si protege para el serotipo 1, debe proteger del mismo modo y en el mismo porcentaje para el 2, 3 y 4, cosa que no se logró. Hay una vacuna que se comercializó, que acá no fue aceptada, aprobada, que es la denguepaxia, pero producía baja protección contra uno de esos serotipos, que creo que era el serotipo 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sabemos que el dengue tiene varias manifestaciones, está la manifestación clásica, que es bastante, pasa como una gripe, es una gripe indiferenciada, que produce mucho dolor muscular, dolor articular, dolor detrás de los ojos, lo que llaman mialgias, artralgias, bueno, y otras manifestaciones petecas, algunas manifestaciones hemorrágicas, pero la forma grave del dengue se lo llama dengue hemorrágico. O forma grave del dengue. En este caso, una de las teorías, sigue siendo una hipótesis, es que se produce cuando un mosquito nos pica y nos transmite otro virus que no es el primero, el de la primoinfección. O sea que nosotros ya tuvimos en un momento una enfermedad dengue por un serotipo y el mosquito luego nos
inyecta uno cuando se va a alimentar otro virus de otro de estos serotipo. Y en lugar de producirnos protección, inmunoprotección, nos produce una hiperreacción con todos estos síndromes hemorrágicos. Entonces ahí es la problemática con la vacuna. Entonces, bueno, por ahora todo lo que tiene que ver con el planteo de esta enfermedad está prácticamente sobre estrategias que tienen que ver con la reducción de las poblaciones del vector. O sea, en este caso nos vamos a ocupar exclusivamente de Aedes aegypti, que es nuestro tema de interés en el instituto, en el CEPAVE. Pero no quería dejar de comentar un poco el tema de la vacuna. Bueno, yo planteo lo de la epidemia silenciosa, porque en realidad desde dos ángulos. Uno es actual, completamente actual, que tiene que ver con, en realidad, con esta situación particular que estamos viviendo, del aislamiento social, confinamiento, cuarentena, como todos, causada por el gran ruido producida por el COVID-19, una virosis emergente que nos tomó por sorpresa a todos, y también obviamente esto llevó a redireccionar, digamos, todas las campañas de prevención contra dengue que están puestas sobre o llevadas a cabo en gran parte por los medios masivos de comunicación, propiciadas obviamente por gobiernos del Ministerio de Salud estatales, provinciales y nacionales. Y entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que todo se lo ha llevado el COVID, digamos. O sea, todo se ha mirado para ese lugar, lógicamente, por la situación particular, y desde ese lugar se produjo un silenciamiento, entre comillas, de la campaña de prevención del dengue, desde un lugar involuntario, por supuesto, pero justamente en el peor momento. En el peor momento por dos razones. Una, porque estábamos ya en una epidemia emergente de dengue. Ya a mitad del año 2019, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, ya había dado un informe a los organismos de salud estatales de que esto iba a pasar. No nos tomó bueno, ahora vamos a ver la perspectiva histórica, que es la que quiero contar. Pero en este sentido, ya se sabía porque había una gran epidemia en Paraguay, en los países sabemos que el virus acá no está, no tenemos una situación de endemia, el virus debe por ahora reingresar todos los años con personas que viajan a países linderos y ingresan el virus al país. Entonces ya sabíamos, por lo que estaba ocurriendo en los países vecinos, que esto iba a ocurrir. De hecho, en febrero empiezan las campañas de dengue y alertando de la situación. Los picos que bien están informados en los boletines nacionales de salud y provinciales, los picos de dengue tienen que ver con la estacionalidad del vector, de Aedes aegypti en nuestro país. Eso lo tenemos muy bien estudiado y aquí los biólogos creo que hemos aportado bastante al conocimiento. Lo tenemos bien estudiado, sabemos que obviamente dependiendo de la ubicación geográfica, si es en el norte la cuestión es diferente, si es en provincia de Buenos Aires, estamos casi al límite del sur de la distribución, aunque se lo haya un poquito más al sur también. Entonces, con esa diferencia que puede haber, sabemos que las poblaciones empiezan a subir en número y en abundancia en septiembre, en octubre, pero tiene su pico, y eso sí es casi en todo el país, ya lo sabemos que es marzo-abril. O sea que no nos llama para nada la atención lo que está ocurriendo con dengue. Entonces, toda esta situación generó un escenario bastante negativo para la epidemia de dengue en Argentina, porque sabemos que este vector, esto es bastante conocido supongo que por nuestros graduados y por mucha gente, porque lo informamos y se informa continuamente en los medios masivos, que es un mosquito domiciliario, es un mosquito que vive con nosotros, y nosotros le ofrecemos todo. Ahora vemos un poquito cómo lo hacemos, y la verdad que el tema del confinamiento perjudicó bastante la situación para dengue. Fue tan así que, digamos, la comunidad científica que trabaja en mosquitos y en vectores en general, alertada por esta situación y viendo que, bueno, poco podíamos hacer, creamos un blog que se llama GIMA, que ahí pueden acceder los que quieran y ver mucha información de todo esto que estoy comentando, y es interesante, y es participativo de todos los investigadores de todo el país. CEPAVE es un referente más ahí. Entonces, alertados de esto, empezamos a ver la situación de una mayor probabilidad de contagios de dengue, debido a que la gente tenía directamente más tiempo de exposición a las picaduras de este vector,
a las picaduras de esta hembra de Aedes aegypti en sus casas por estar más tiempo en la casa. Y a la vez de esta situación veíamos que las campañas no eran tan efectivas en este momento, con las campañas que ya sabe todo el mundo, que es eliminar los criaderos, el famoso descacharrado, el uso de repelentes. No me voy a detener mucho en eso, creo que todos lo saben. Entonces, por eso es un poco el título desde una perspectiva actual. Pero también me interesa otra perspectiva, que es un poco ahí donde quiero llegar, que es la histórica. Yo me pregunto si esto realmente es silencioso, si no lo vimos llegar, pero aquí quiero como contarlos un poco todos a ustedes, compartir un poco la historia de Aedes aegypti en Argentina y de dengue, de la enfermedad dengue. Entonces, ya sabemos que Aedes aegypti fue muy abundante en una época, incluso fue, digamos, produjo una importante epidemia en el siglo pasado de fiebre amarilla. Después de eso se logra, a través de un esfuerzo mancomunado y muy grande, liderado por OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, se logra la erradicación del vector. ¿Cómo se logra? Bueno, se logra con una fuerte campaña anti-aegypti, así se la llamaba, con brigadas anti-aegypti. En realidad los recursos eran muchísimo más limitados que lo que tenemos ahora, pero teníamos otras ventajas. Todos los recursos se pusieron al servicio de lograr esto porque fue una necesidad, y recursos económicos y humanos. Y teníamos alguna ventaja respecto a que la situación de urbanización no era tan compleja como la de ahora, los centros urbanos no eran tan densamente poblados, y se usó un insecticida en ese momento que era un organoclorado, que bueno, está prohibido el día de hoy porque es el DDT, el famoso DDT, que habrán escuchado muchos nombrar y que produce alta contaminación ambiental. Bueno, la cuestión es que con todo eso se logra en ese momento la erradicación del vector, con ciertas dudas de que fue total para los biólogos, pero bueno, podemos decir que así fue. ¿Qué pasa? Como todo, como ocurre casi siempre en este tipo de temáticas, cuando un logro es tan bueno, tan exitoso, los organismos encargados de la vigilancia se achanchan, como se dice. Uno se relaja, se produce un relajamiento total del sistema de vigilancia que debería haber quedado sosteniendo la vigilancia y preocupándose del no ingreso de este vector bajo un sistema de vigilancia que es bastante sencillo, por eso no se hizo. Y el vector ingresa en Argentina en el año 89 por el límite de emisiones y Formosa. Y nosotros, por ejemplo, se encuentra el grupo de trabajo donde yo entro a trabajar ahí en el CEPAVE, en el año 91 lo encuentran ya en Buenos Aires, y ahí ya las poblaciones empiezan a crecer. Y esto es más un poquito de la historia de Aegypti, y tres grandes hitos voy a nombrar de la situación epidemiológica de dengue. A partir del ingreso de Aegypti era inevitable que esto ocurriera, ya lo sabíamos, por lo menos los que trabajamos en esto, con un primer brote muy pequeño en la ciudad de Tartagal, Salta, en el año 98, y luego los tres grandes hitos que quiero nombrar son 2009, 2016 y 2019. 2009 tenemos una primera epidemia de dengue con casi 27.000 casos autóctonos. ¿Qué significa? Significa que ya el virus tiene una transmisión persona a persona local, entre mosquitos infectados en las áreas donde empieza a circular. Ya no es el ingreso de países vecinos. Y hay 5 muertes en aquel momento. Y una extensión en varias provincias de Argentina. En el 2016 hay otro hito muy importante, la verdad que fue en su momento bastante complejo, porque además entra el virus Zika en ese momento, y toda la preocupación y la gran epidemia de Zika en Brasil. Y acá se registra un gran brote de dengue con un 50% más de casos que en el 2009, 41.000 casos o más, 11 casos fallecidos. Bueno, y en el 2020, que es lo que estamos viviendo ahora, 2019-20, al día de hoy tenemos más de 14.000 casos confirmados. Esto no está terminado, los datos no están, la cola continúa, el mes de mayo vamos a seguir teniendo un poco de casos de dengue, están distribuidos a lo largo de 17 provincias, los brotes epidémicos de esta enfermedad,
tenemos ya 21 fallecidos. Todos estos son reportes que los pueden leer del Ministerio de Salud de Nación, boletín epidemiológico. Y hay una complicación nueva en este 2019-20 que ingresan tres serotipos a circular. Hasta ahora venía circulando fuertemente el serotipo 1, ahora tenemos el serotipo 1 en un 60%, pero ingresa fuertemente el serotipo 4 con más del 30% y un poco, bastante menor, pero empieza a circular el serotipo 2, incluso acá el brote de la plata tiene el serotipo 2. Así que la pregunta que yo me hago, que es la segunda, la perspectiva histórica, es, en realidad, ¿no lo vimos venir? ¿En realidad nos tomó por sorpresa como el COVID-19? A ver, yo creo que no es así, y todo esto que les he contado brevemente y rápidamente es la perspectiva histórica, dice que no nos tomó por sorpresa. Por lo menos para los que estamos en el área trabajando y bueno, tratando de difundir lo que podemos de esta enfermedad y lo que podemos hacer. Entonces, mi pregunta es qué hicimos mal o en qué fallamos o tal vez qué no fue suficiente, por ahí sería esta, o tantas otras. Pero bueno, en base a esto yo me voy a plantear hablar un poquito de prevención, de comunicación, y de estrategia dentro de un manejo plan integrado de control de Aedes aegypti. No sé si me excedí demasiado o estoy bien con el tiempo. Bien. Bueno, entonces, prevención. La prevención sabemos que está basada básicamente y llevada a cabo por los medios masivos de comunicación, por las campañas que bajan línea los gobiernos estatales, del famoso test Cacharrá. Eso creo que lo escuchó todo el mundo. ¿De qué se trata? De Cacharrá es de eliminar los sitios de cría donde se desarrollan los estados inmaduros del vector, antes de tener el problema. Lo tenemos en estos pequeños sitios de cría, ahí van a pasar las hembras ponen los huevos y se van a desarrollar las larvas, las pupas, y ahí todavía tenemos la parte del ciclo que no afecta al humano. Y es donde podemos trabajar, porque ahí es donde debemos eliminar esos sitios. Bueno, otro tema en la prevención que tiene varias caras esto. Por un lado, que debe ser continuo. Esto no... ¿qué es lo que dice la gente normalmente? Ah, ya viene el frío, ya está, ya se acabó el problema de mosquitos. Y no es así. Y no es así porque Aedes aegypti, durante todo el invierno, tiene la capacidad de subsistir en esos huevos que pueden resistir la sequía, la baja temperatura, y luego eclosionar en la primavera siguiente y dar origen a la nueva población en el área que estemos hablando y a la nueva situación. En la parte norte del país la situación todavía es mejor para el vector, estoy hablando, porque ni siquiera está esta interrupción en el ciclo. Pero por más que no piquen, por más que la actividad de los adultos de mosquito, que son los que molestan y los que transmiten, no esté en invierno, ahí es donde la prevención debería, por lo menos, no dejarse de lado, las campañas no deberían terminar, y es donde deberíamos, que no tenemos el peligro de que el mosquito nos esté picando, deberíamos los ciudadanos, en nuestro famoso rol ciudadano, ser comprometidos con eso y digamos, evitar tener todo este tipo de recipientes y comprometernos a descacharrar. Bueno, acá mis críticas son que evidentemente más que mis críticas es un poco la explicación. Yo creo que esto queda, esta prevención queda exclusivamente en manos del ciudadano. Y no digo que el ciudadano no lo pueda hacer, lo debe hacer, está bueno. Lo que pasa es que digamos, no alcanza. Se ve que no alcanza y entiendo que no alcanza por múltiples motivos. Entiendo que el ciudadano muchas veces puede no ser tan partícipe por infinidad de motivos. Entonces, también el Estado a veces no tiene recursos, a veces tiene contingencias como esta del COVID o decisiones políticas, etcétera, etcétera, que hacen que
digamos, el control de vectores no sea una prioridad. Y luego estamos los biólogos, y aquí es una autocrítica. Nosotros, los biólogos, tenemos alguna dificultad en la comunicación de lo que sabemos con los tomadores de decisión. Ahí hay como una especie, yo lo noto nosotros continuamente como organismo, como instituto de investigación, somos referentes, todos los investigadores que trabajamos ahí en distintas áreas, y participamos y colaboramos con los organismos estatales para ayudar en esta situación, pero evidentemente hay algún discurso ahí que es difícil de que nos entendamos. Y después también creo que el rol de los biólogos con la ciudadanía. Ahí es donde yo me meto un poquito con el tema de la comunicación. Y es que, por ejemplo, doy un ejemplo muy sencillo, nosotros nos pasábamos haciendo afiches, mandando de todo, diciendo dónde cría, que cría en estos lugares y en estos no cría, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace poco en un programa de televisión escuché decir a un periodista que, digamos, qué problema vamos a tener con los cacharros si está lleno de lagunas, de charcos y de pantanos y que eso, y zanjas. Entonces, nos pasamos diciendo que ese no es el sitio de cría del vector de Aedes aegypti, aunque sí crían otra de las 242 especies que hay de mosquitos en Argentina, porque esta no es la única. Pero sí, las campañas de control están basadas en el rol del ciudadano, justamente porque este es un mosquito domiciliario y que nosotros le damos todo, le damos la sangre, le damos los sitios de cría, abandonamos cacharros, o no los tapamos, o no los sabemos limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces este es un vector que no se va a mover del lado nuestro porque se siente cómodo con todo lo que le damos. Bueno, entonces es un poco la situación de la prevención y la comunicación desde mi óptica. Entonces, cuando falló todo lo que es prevención y también tal vez la comunicación entre todos estos actores que les estoy contando, entonces llega el brote, o sea, llega el adulto, llega el brote y ya es tarde para la prevención, aunque la prevente, pero digo tarde porque tenemos que ir a, como se dice en la jerga, apagar el fuego. Que ingresa con el que ha ingresado con el virus, mosquitos infectados. Entonces ahí lo único que queda es el ingreso a las casas o para hacer el famoso control focal o perifocal, en donde se usan insecticidas, en general en este momento se están usando piretroides, que lo que se hace es bajar la cantidad de adultos, o voltear, como se le dice, la cantidad de adultos para eliminar que estos adultos puedan seguir transmitiendo el virus dengue entre los vecinos, básicamente. ¿Por qué entre los vecinos? Digo, porque este mosquito además se dispersa muy poco. Este es un mosquito que no se va a ir 10 kilómetros. Este mosquito está muy cómodo donde está, suele moverse o dispersarse, y eso lo tenemos estudiado los biólogos, no más de 200, 400 metros. Por eso las acciones de bloqueo, como se le dice, en general se hacen en 8 manzanas concéntricas. Se detecta el caso y a partir de ahí 8 manzanas concéntricas. ¿De qué modo? Bueno, operarios de los organismos municipales y a veces con ayuda de los provinciales entran a las casas con mochilas fumigadoras, rociadoras y tratan de bajar este nivel de adultos. Y el otro modo es el que se le llama tratamiento espacial, que es lo deben haber visto, con una especie de camioneta que tiene atrás el analizador y va tirando a ultra bajo volumen, se llama ULB, y va haciendo esa niebla de insecticida que llega a las casas, y con cierta dificultad algunos patios, porque sabemos que acá hay mucho, acá también es todo un mundo, que voy a tirar 3 cuestiones, nada más, pero es un mundo que hay que analizar, que es el tema de la buena aplicación, digamos que lo que se aplique esté bien aplicado, que esté aplicado en el momento adecuado, porque no se puede aplicar con viento, no se puede aplicar a cualquier hora, tiene que ser aplicada cuando el vector esté activo. Y otro tema, que es un tema que nos ocupó y nos ocupa actualmente, es el tema de la resistencia. Digamos, sabemos que los insecticidas químicos no solo producen daño ambiental, sino que producen resistencia en los insectos. Entonces, tenemos que saber si nuestros insectos, después de toda esta historia que les conté de aplicación
de insecticidas son susceptibles. Es un tema que se ocupó el Ministerio de Salud el año pasado, se inició una red de resistencia en la que el CEPAB está, y hay un montón de organismos, que si los nombro me voy a olvidar algunos, se van a enojar, está la misma Albram, bueno, hay un montón. Nosotros somos uno más, y es una red que lo que va a tratar de hacer es medir la resistencia en todos los niveles de susceptibilidad o resistencia de los vectores a los insecticidas. Eso es un tema importantísimo, porque ya que vamos a tirar, digamos, químicos, porque no nos queda otra, porque debemos, digamos, limitar en el tiempo y en el espacio a los vectores que ya están transmitiendo virus dengue, tenemos que hacerlo por lo menos con la seguridad de que está bien hecho y de que está bien recibido. Bueno, entonces acá era una de las cositas que quería decir. Y finalmente lo que quería contar, que es un poco lo que trabaja las líneas de investigación del CEPAVE, son las acciones de control integrado. Bueno, nosotros hemos trabajado históricamente en enemigos naturales, enemigos naturales que infectan poblaciones naturales de Aedes aegypti y que son capaces de producir mortalidad. Entonces acá tenemos lo que se llama el control larvario o el control. Entonces dentro de lo que es el control larvario, básicamente lo más sencillo de hacer con las larvas es el descacharrado. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones que no son tan fáciles de manejar ni por los vecinos ni por la gente encargada de hacer este tipo de control, porque yo le llamo en algunos casos sitios crípticos, o en algunos casos sitios de cría complejos para tratar por el método de tapar, limpiar, agujerear, de dar vuelta, bueno, todo lo que ven en las campañas, que es lo recomendado en lo que se llama descacharrar. En particular, uno de los que yo detecté y voy a comentar en esta última campaña es las rejillas. Las rejillas es un sitio, las rejillas ahí se acumula agua y suele ser agua en bastante cantidad y suele ser bastante difícil de acceder para limpiar, bastante difícil de desagotar. Por ejemplo, es uno de los tantos. Podríamos irnos al norte y hablar al norte o en lugares, en algunos barrios también de acá, donde no tenemos agua potable y la gente acumula agua en baldes, y ahí también es un lugar donde no podemos evitar que esa gente acumule agua, digamos, los vecinos la necesitan, entonces ahí podemos utilizar lo que se llama algún tipo de organismos dentro de lo lógico. Hay organismos, digamos, productos comerciales en base a una toxina de una bacteria que se llama BTI, muy común, muy escuchada. Eso se puede comprar y se puede utilizar. Bueno, en el CEPAVE también se han desarrollado otros organismos que hemos estudiado, que están en distintas fases de desarrollo. Algunos ya casi están en desarrollo, en colaboración con empresas, como un hongo entomopatógeno. Hemos estudiado también incluso para otros mosquitos, nematodes que pueden ser utilizados. Hemos estudiado microcrustáceos que pueden alimentarse de larvas. Hay toda una variedad de enemigos naturales que se han desarrollado, que tienen distinto también nivel de desarrollo y distinto nivel de uso, que podrían ser aplicados, y la ventaja que tiene respecto del BTI, que es el comercial, es que en muchos de estos casos, estos organismos que hemos estudiado, que estamos estudiando en algunos casos, tienen la potencialidad de reciclarse en el ambiente, cosa que el BTI no. El BTI nuevamente como un insecticida químico, aunque es biológico. En este caso, la ventaja que le vemos, por lo menos a nuestros estudios, tiene que ver con ese modo que son específicos de mosquitos, producen letalidad y que además, podrían tener un modo de reciclado en el ambiente, lo cual una vez que nosotros incorporamos este enemigo natural, nos olvidaríamos, digamos, de la situación y estaría controlada en un ideal hipotético, ¿no? Pero bueno, estos son nuestros estudios, y otros estudios más recientes que hemos, ya estoy terminando ya con esto, uno de los estudios más recientes que hemos empezado en estos últimos 3 años, son patógenos y simbiontes que afectarían la capacidad reproductiva, lo que le llamamos el fitness, algunos aspectos del fitness de los mosquitos, capacidad reproductiva y longevidad, y
o la competencia vectorial. ¿Qué es la competencia vectorial? Es la aptitud de un mosquito de ser capaz de infectarse con el virus o con algún arbovirus, pero llamémosle virus dengue, de permitir su replicación a través de los arbovirus son virus bastante especializados en el sentido de que van pasando varias barreras que tienen que ir atravesando en el interior del cuerpo del mosquito. Una de ellas es la barrera del tubo digestivo, otra es la barrera de la glándula salival, y va atravesando esas barreras para llegar finalmente a la saliva, y ahí cumple todo un ciclo. Que tiene un nombre, todo esto. Entonces, esos estudios se pueden hacer, se llaman estudios de competencia vectorial. Hay patógenos y simbiontes que son capaces de alterar, de disminuir o de bloquear algunos arbovirus y afectar la competencia vectorial. Y hay otros, que también estamos estudiando, que producirían efectos sobre el fitness, sobre todo una especie, hay una que produce, una de estas simbiontes que produciría una esterilidad biológica. Digamos, son estudios que estamos, algunos están más avanzados que otros, pero bueno, la idea es complementarlos dentro de una estrategia de manejo integrado que no abandone para nada lo que ya sabemos que sirve, que es necesario, como es la prevención y como son las estrategias que se usan hasta ahora. Esto es, digamos, y también invitar a los graduados a pensar nuevas alternativas de manejo, porque todas, digamos, son bienvenidas y siempre hay que, digamos, probarlas al campo, y siempre cualquier cosa que uno prueba al campo va a necesitar, en este caso, porque es un mosquito domiciliario, de la participación comunitaria. Entonces, básicamente traté ustedes, la idea era mostrar un poco lo que hacíamos y traté de contarlo desde un lugar más global. No sé si hasta acá llegué. Impresionante. Gracias por escucharme. No, por favor. Y aparte ha suscitado mucho interés, ya tengo algunas preguntas ahí para hacerte. No, todo el contexto histórico también es como muy importante, ¿no? Porque uno, en general, los medios de comunicación suelen trabajar con el ya, y ahí tenemos que estar los biólogos para poder ser esos intermediarios. Como vos decías, es súper importante. Con respecto a esto último que decías, esto es una pregunta mía y después arranco con las preguntas de los invitados. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de poder producir a gran escala una alternativa de combate del mosquito que no sea químicos? Digamos, acá hay muchas trabas que tienen que ver con inversión. Básicamente con desarrollo. El investigador llega hasta un punto, por eso muchas veces se habla de lo que es los consorcios públicos privados. Entonces, uno llega hasta un punto, porque es lo que le permitió la investigación, lo que le permitieron los subsidios de investigación, y hasta dónde llegó. Sabemos que, digamos, a nosotros nos cuesta mucho, muchas veces, en la competencia ganar algunos recursos, y luego hay que suscitar interés digamos, a actores que no son científicos y que pueden tener pérdidas en muchas de las cosas, pérdidas en cuanto al tiempo, por eso mismo que vos decís, que a veces requieren ya necesitan ya una muestra de que esto va a servir, y a veces los tiempos no son ya. Hay algunos desarrollos que están más cerca, y creo que se han probado en campo, y creo que ya hay alguna empresa interesada. Pero ya te digo, esto tiene mucho que ver con el interés de las empresas locales, que bueno, muchas veces, obviamente, todo lo que tenga que ver con lo biológico, y más en el área de salud, te diría, porque en el área agronómica son otros intereses. En el área de salud siempre hay cierta dificultad en lograrlo. Eso. Claro. Sí, seguro. Bueno, acá comentan, en Tucumán solo fumigan la casa que tiene un caso y el resto nada, es decir, es lo mismo que nada. Bueno, eso es un comentario más. ¿Cuánto hay de marketing en las fotos que vemos de fumigaciones en grandes plazas, y cuánto hay que realmente funciona? Porque también uno suele ver esa imagen de los hombres de blanco. Y yo te diría que es todo marketing. ¿Por qué? Porque te diría por qué. Porque no sirve fumigar las plazas.
Ahí tenemos una problemática seria. De hecho, hicimos hay un escrito sobre la diferencia, en ese blog lo pueden ver, que es interesante, de la diferencia de las especies. El mosquito que nos va a picar en los parques es otra especie, que no es un vector importante, de hecho no es un vector importante para el hombre, se llama Aedes alifasciatus, un mosquito de inundación, tiene una biología totalmente diferente a Aedes aegypti, y ya te digo, no es vectora, transmite un virus a los caballos. Pero este mosquito sí le llamamos mosquito plaga, por eso mismo, porque realmente es un mosquito muy invasivo, es un mosquito que suele estar en invierno, que nos vuelve locos llamándonos cuando aparece, el adulto, y sí invade la ciudad, invade las plazas. Ahora, Aedes aegypti no va a salir de nuestras casas, es muy raro que lo encontremos en un parque. Entonces, el Estado debería, desde el Estado, supongamos municipal, porque eso está bastante enfocado básicamente en los estados municipales, debería enfocarse en varios sitios que sí para mí le competen seriamente, que pueden ser los cementerios, las gomerías, y ahí podríamos hablar de ordenanzas, donde, digamos, se haga algo con las gomas, que es el sitio predilecto de Aedes aegypti. Es uno de los mejores, es el sitio por excelencia donde cría, y tenemos todas las gomas al aire libre, bueno, que pueden acumular agua, los neumáticos hablan, ¿no? Y el otro son las chatarrerías. Esos tres lugares, desde que yo estoy trabajando en el CEPAME, los estudiamos, sabemos perfectamente que son tres sitios que sí se deberían aplicar, digamos, se deberían tener en cuenta para fumigar o para descacharrar o para eliminar o para manejar con reciclado también. El tema del caucho es todo un tema, el tema de los neumáticos, y de cosas que se pueden hacer, pero no, la fumigación es como que vende, digamos, la persona se siente más tranquila cuando ve a un camión fumigando, pero la verdad que la fumigación está solamente indicada frente a caso confirmado, y en domicilio o en peridomicilio, y en esas 8 manzanas concéntricas, nada más. Respecto a eso quiero comentar una cosa de los organismos de salud, porque los organismos de salud tienen muchísima información muy buena sobre cómo hay prácticamente una, ¿cómo se llama? Un reporte a tiempo real de los casos de dengue, porque eso lo hacen los laboratorios y los hospitales. Eso daría tiempo, o medianamente tiempo, para llegar a los domicilios y empezar la tarea. O sea, ahí falta un poco de coordinación. O sea que también eso lo vemos, no solo yo, lo hemos charlado con gente que trabaja en mosquitos, y hemos visto eso, como que falta información, aunque no se pueda creer, falta información operativa del vector, de distribución, hay mucha información de la enfermedad, de los serotipos que circulan y de mucha cuestión relacionada a la parte de medicina, y bastantes brechas agujeros de la información del vector. Del mosquito en sí, claro, claro. Respecto al virus, acá alguien pregunta si alguien está estudiando el control del virus en el mosquito para frenar los brotes de la plata. Bueno, ustedes, ¿no? En el CEPAVE, ¿hay alguien más en medicina? En la parte de virología hay un montón de grupos. Nosotros somos entomólogos, no nos dedicamos a virología, hacemos algo de virología como medio de costado, estudios, por ejemplo, de competencia vectorial lo hemos hecho, para saber realmente qué mosquito es vector y cuál no, y qué capacidad vectorial tienen. Eso sí lo hemos hecho, pero no ese tipo de cosas. O sea, nuestros estudios podrían tener que ver con bloqueo de dengue a nivel de estudios de competencia. Pero no, hay grupos sí que se dedican a los estudios de la biología molecular en Buenos Aires, en Quilmes, en distintos lugares del país. Sí, claro. Algunos pedían que repitieras la información del blog que mencionaste hace un rato. Gima, puede ser, que habías mencionado que estabas trabajando. Sí. Si querés, la dirección del blog y para que bueno, quisiera. la tendría que mandar, porque te la puedo mandar por
porque no la tengo. Sí, si querés, vamos a hacer una cosa. Vos me la mandás después por WhatsApp y yo la publico en los medios de participación. Hay Sí. muchas. Es interesante porque es una participación de toda la comunidad científica y también hay parte operativa, técnica, de organismos de salud, y en donde, bueno, hay un intercambio de opiniones, también hay publicaciones, hay también mitos, cuestiones que mucha gente pregunta sobre esto es verdad, esto es cierto, bueno, hay sobre mitos, que es interesante, hay un libro que se hizo en Argentina, un poquito de todo, y puede ser útil para la gente, sí. Después la mando. Una persona dice, estoy en Bahía Blanca y han aparecido algunos ejemplares. ¿Qué posibilidades hay de que se desarrolle un brote en esas latitudes? Si hay mosquitos, si la confirmación de Aedes aegypti está, hay posibilidades de que se produzca un brote, tranquilamente. Por ahí va a estar más acotado en el tiempo, posiblemente, porque en Bahía Blanca, posiblemente ya a esta altura, digamos, estaríamos por ahí más abajo, no lo sé, por ahí los mosquitos con esta temperatura más fría, estén menos activos, pero si hay mosquitos, hay posibilidad de que haya Claro. Sí, depende fundamentalmente de que el mosquito pueda cumplir su ciclo, digamos, básicamente. Claro. Exactamente. De eso no conté mucho, pero bueno, si alguien pregunta, lo cuento un poquito cómo es el ciclo del vector. Claro. Sí, si querés contarlo, sí, tenemos tiempo todavía, tranquilo. Básicamente para que esta enfermedad se genere, como les conté, tiene que ingresar una persona de los países donde hay un brote. Esta persona va a traer en su sangre el virus dengue. Entonces, el mosquito lo que va a hacer, vieron que tiene como una especie de probóscis, le llamamos, es como un pito que es con lo que nos pica, nos molesta, nos causa picazón. Entonces, lo que va a buscar son como 6 estiletes, si uno los estudia, o los abre, los puede ver en el microscopio, son como 6 agujitas bien finitas, que son las que con esas hace como una prueba sobre la piel y va tratando de encontrar un capilar. Una vez que encuentra el capilar, inyecta esas 6 estiletes a la vez y tiene 2 canales, esos 6 estiletes forman como 2 canales, en esos 2 canales por uno se transporta la saliva y por otro baja la saliva. La saliva tiene varios componentes, uno de ellos es una sustancia anticoagulante que le permite a la sangre cierta fluidez, y de ese modo, por el otro canal, que es el canal alimenticio, entonces va ingresando la sangre desde el capilar de la persona, la sangre con el virus, y ingresa por capilaridad, ¿no? Básicamente. Adentro del mosquito tienen un tubo digestivo, en ese tubo digestivo el virus dengue va a tener que replicar en las células epiteliales, atravesar la lámina basal del tubo digestivo, ir hacia la cavidad del cuerpo o hemocel. Esto es para los graduados, nos va a encantar para los graduados, se replica, se disemina y viaja finalmente y llega a la glándula salivar, tiene que atravesar la membrana de la glándula y ahí tenemos al virus que cuando, de nuevo en el mosquito, que cuando ese mosquito va a infectar a otra persona, va a ser capaz de infectarlo. ¿Qué pasa? Eso se llama periodo de incubación extrínseco, tiene ese nombre, porque el periodo de incubación intrínseco es en el humano. Los arbovirus tienen entonces un ciclo de replicación en los humanos y en los vertebrados, perdón, vamos a llamarlo así, y uno en invertebrados. Entonces, ese periodo de incubación extrínseco lo podemos medir en laboratorio y podemos ver cuántos días es. Por ejemplo, y podemos ver el nivel, el porcentaje de mosquitos que se infectan, el porcentaje de mosquitos que se infectan con virus, cuántos virus atraviesan la membrana, eso se puede medir todo. Está muy estandarizado ese tipo de estudio. La cuestión es que ese tiempo varía con los virus, con los arbovirus, y varía con la temperatura, entre otras cosas. Pero con esas dos, por lo menos nosotros lo hemos estudiado y hemos visto que es así. Entonces, más o menos, para virus dengue, es más o menos alrededor de 14 días.
va a tener, en el caso del virus de dengue hemos visto que tiene mucha influencia en la temperatura, o sea que se cortaría mucho frente a temperaturas más altas y se alargaría frente a temperaturas más frías, pero de todos modos ese ciclo se cumpliría con un tiempo más largo, más corto, y ahí es el tiempo requerido para que ese mosquito. Y ese tiempo, fíjense que no les hablé de la longevidad por ahí, pero ese tiempo es 15 días. O sea que el mosquito tiene que sobrevivir 15 días y luego ir a picar a otro para poder transmitirlo. Entonces, los tiempos de longevidad o de supervivencia que sabemos por estudios de laboratorio básicamente, son más o menos un mes para esta especie. O sea que tiene que vivir bastante para poder transmitir. Ahí podemos actuar, en ese tiempo podemos actuar. Es increíble teniendo tanto tiempo como igual de todas maneras no podemos lograr erradicar, ¿no? Es como cuando uno lo ve así. Hay muchas preguntas relacionadas con esta cuestión. Algunos preguntan, con este panorama en la actualidad, ¿en qué momento habría que fortalecer una campaña comunicacional para ayudar a evitar el nuevo brote? Mira, es un poco por ahí, lo dije muy rápido, pero lo que quiero, por ejemplo, que quede claro, es que una de las fallas para mí de la prevención y de la comunicación es eso, es que se focalizan tarde. Se focalizan las campañas en verano, claro, porque está el calor, porque estamos afuera, por el patio, porque nos pican los mosquitos. Y yo creo, y por ahí, esta sí es una crítica personal, debería ser una campaña que sea continua del día 1 del año a fin del año, y incentivarla en invierno. Eso lo saben los organismos de salud. Así que yo creo que no hay que aflojar en eliminar los sitios de cría, que es lo más barato, lo más fácil y lo que podemos hacer todos. Pero tiene que ser continuo, tiene que ser continuo. La verdad que es sencillo si uno lo ve. Lo que pasa es que lo que yo digo es que no es suficiente. Claro, que muchas preguntas también iban apuntadas a esta cuestión de ¿es entonces el descacharrado el principal o la principal forma de que nosotros podemos combatir desde nuestras casas? Sí. ¿O hay alguna otra forma de desinfectar individualmente o domiciliariamente? Mira, el descacharrado y por ahí es el único método que tenemos. El descacharrado implica eliminar lo que se puede eliminar y lo que no se puede eliminar, darlo vuelta, cubrirlo, taparlo, agujerearlo. Ahí en ese blog van a encontrar las miles de formas que tenemos para tratar cada recipiente en los que el mosquito puede poner sus huevos y ser un sitio de cría. Ojo que uno dice tienen que ser grandes, no. El mosquito se puede desarrollar en una tapita de Coca-Cola, cumplir todo su ciclo y llegar adulto. O sea, en el agua que se acumula en la tapita de Coca-Cola. Entonces, todo es potencialmente sitio de cría, todo lo que abandonamos, todo lo que llamamos inservibles. O sea, muchas veces es cuestión de, acá es donde también deberíamos focalizar mucho en el reciclado, porque acá tenemos un problema serio con basura, o sea, muchos de estos son inservibles. Hay muchos estudios de toda la comunidad científica, incluso, donde hemos visto que en todo el país, en distintas localidades, cuál es el mayor productor de adultos, cuál es el recipiente que está generando por área, por zona, por ciudad, el mayor problema. Eso hay mucha información disponible. Todos los grupos han trabajado un poco en esto. Entonces, bueno, si no podemos hacerlo, lo que pasa es que ya es como comenté un poco en la parte histórica, en la campaña, la famosa brigada anti-Aegypti que existió, las campañas anti-Aegypti, eran realmente brigadas que entraban a las casas. Nosotros lo intentamos hacer acá, fue una iniciativa de la municipalidad en algún momento, con asociación de la sociedad de fomento, con los agentes promotores de salud, se intentó, porque eso está bueno, porque se llega a la casa, se da información, se da folletos, se explica. Esa es una tarea que por ahí también los organismos municipales podrían incentivar. También podrían incentivar, y esto yo la verdad que es algo que hace mucho
A ver. Tranquilamente, mucha gente de que somos investigadores, trabajamos en esto, podemos capacitar, y mucha ya está capacitada, y podría, digamos, realmente cada municipio tener su agente especializada en esto, que no tendría que ser exclusivamente de mosquitos, digo, vectores que transmiten enfermedades al hombre, entonces ahí podríamos, digamos, generar un área en cada lugar que tenga, pero que esté, que sepa exactamente de lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque ahora vemos que fue una cosa terrible lo que pasó con lo de la cuarentena, porque salieron los aviones fumigadores a fumigar, diciendo que se podía fumigar las ciudades, estaba bien fumigar las ciudades desde el aire, con aviones, con avionetas que son utilizadas en general para lo que es agrícola, para las fumigaciones o nebulizaciones agrícolas. Bueno, nosotros explicamos que no, por varias cuestiones técnicas, de la gente con mucha información en esto, como es IPI, informó por qué no podía hacer, se unió varias gente, digamos, en 10, Malbrán, digamos, a tratar, después el grupo de mosquitos también hubo varios pedidos por distintos lugares de la comunidad científica, en donde tratamos de frenar un poco el tema de las fumigaciones aéreas, porque realmente no iban a llegar al organismo que era el vector que está viviendo dentro de nuestras casas. Ya no más la copa de los árboles, etcétera, de las ciudades, o sea, era como que... Y ahí también hubo como medio una confusión con otro, con este mosquito de las plazas, que les comentaba hoy, que es un mosquito rural, que tiene otra biología totalmente distinta, que también estaba invadiendo, también estaba generando muchos problemas en zonas rurales, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, que hasta donde yo sé, y en otros lugares del país. Respecto a eso, hay alguien que pregunta cuál es la diferencia en la oviposición entre el género Culex, que supongo que es ese mosquito, y el Aedes. Bueno, Aedes ponen los huevitos de A1, y lo suele poner por encima del nivel del agua sobre una superficie rugosa en los costados de los recipientes, ¿no? Por encima del nivel del agua, esperando, digamos, que llueva o que se inunde, o que se le ponga agua, como en los recipientes, los floreros del cementerio, uno le pone agua, el huevito está ahí arriba esperando el agua, cuando se inunda, eclosiona, y ahí tenemos las larvas. Eso es Aedes aegypti. Otros Aedes, como este Aedes alifasciatus, que es de otras características, también ponen los huevos, tiene esta característica de, digamos, poner los huevos en seco, pero los pone sobre la tierra, sobre las áreas rurales descampadas, sobre grandes depresiones, que luego van a inundarse por la lluvia y van a formar los famosos charcos. Eso es Aedes alifasciatus, que les comento. Y Culex, por ejemplo, preguntan, Culex los pone todos juntos, no los pone de a uno, y los pone en una estructura que nosotros le llamamos balsa, la literatura también lo llama como balsa, que están, ¿por qué? Porque flotan sobre el agua, y digamos este tipo de huevos tiene la habilidad que una vez que está puesto directamente va a eclosionar, y no puede resistir la sequía. Ok. Y las larvas, también, otra pregunta, estos son biólogos los que están preguntando, me parece, si hay diferencia entre las larvas de la Aedes y el otro mosquito, si nadan distinto o si hay alguna diferencia. Sí, totalmente. Eso es, digamos, no solamente ya los operadores los técnicos de campo ya lo saben diferenciar incluso, es algo bastante fácil. Las larvas suelen, esto ahora lo graduados en simpatría, o sea, conviven en el mismo hábitat. Suele ser, Aedes aegypti suele convivir mucho, hablo de la zona nuestra, por ejemplo, con Culex, con larvas de Culex. En el norte, en Misiones, tenemos otro tipo de diversidad donde cría Aedes aegypti, puede criar de todo. No solo Culex, abetinos, toxorritos, bueno, otras especies, otra variedad. Pero acá, en general,
en esta latitud tenemos agaveres con cules, y las dos larvas son muy distintas. Una tiene en la parte terminal lo que se llama sifón, en el caso de Aedes es muy pequeñito, en el caso de cules es muy largo, eso le permite posicionarse distinto, en un ángulo distinto cuando va hacia la superficie del agua a tomar el oxígeno, porque ellas necesitan incorporar el oxígeno atmosférico, a través de los espiráculos, ingresa a todo el sistema traqueal. Entonces eso le permite un ángulo distinto, justamente el tamaño del sifón, en la superficie del agua, y eso es bastante fácil de ver. El tamaño del sifón y el movimiento también es muy distinto. Una se mueve más en zigzag y otra más en forma de látigo. Eso es bastante diferenciable, y hay mucha información que se puede buscar sobre ese tipo de comportamiento. Perfecto, muy interesante. Bueno, miles, cientos de preguntas, no sé si estás muy cansada, Victoria, si querés te hago una más, como para ir cerrando. Había una persona que preguntaba con respecto a la vigilancia epidemiológica, ¿se usa el SISA, el Sistema de Información Integrado Argentino, para notificación de esos casos? Si sabes al respecto. Se utilizaba o se utiliza el Sibila. ¿Sibila no se dirá? ¿Sibila? Dice SISA, Sistema de Información, Sistema Integrado de Información Argentino. Bueno, puede ser porque lo habían modificado, no estoy muy al tanto de eso, pero sí, hay un sistema que funciona muy bien, en general funciona muy bien, porque está articulado y es algo que se generó ya desde la primera epidemia de dengue, y eso, por eso comentaba de mi crítica a la parte vectorial es fuerte porque sigue faltando ahí esa parte que es fundamental al día de hoy, porque toda la prevención de esta enfermedad tiene que estar basada en la lucha o en eliminar las poblaciones de Gipti. Ahora, toda la parte que creo antes era Sibila, pero ahora creo que habían cambiado. Te aviso, Victoria, evidentemente los vivos tienen una límite de 1 hora porque me está avisando Instagram que se va a cortar. Así que bueno, te agradecemos muchísimo por esta charla, la verdad que es súper interesante. Las preguntas que queden quizás te las hago y después hacemos una notita para el Instagram, y síganos en este ciclo de charlas que seguiremos con más temas. Muchas gracias. Adiós.